A continuación, sesión de preguntas. Activaremos las cámaras de nuestros conferencistas y estamos pendientes de alguna pregunta de ustedes asistentes. Las pueden escribir en el chat o activar su micrófono. Estamos pendientes. Doctora, ¿puedo hacerle una pregunta al doctor Quintana? Claro que sí. Doctor Quintana. Sí, Manolo, Manolo, quiero hacerte una pregunta específica y es con el tema de la exageración que tuvimos al principio cuando todo esto de la pandemia se presentó, nos llevó incluso a muchos a comprar cosas. Por ejemplo, yo compré la máscara elastomérica, esa cosa que nunca me pude poner, y al final descubrimos que realmente el autocuidado era mucho más simple de lo que necesitábamos y era más importante el cambio de hábitos que cualquier otra cosa. ¿Cómo ves tú este tema de la simplificación del autocuidado y de los elementos de protección? Bueno, bueno, lo primero insisto en daros las gracias por contar conmigo para esta actividad. Yo lo que creo que al hilo de la charla que habíais propuesto, lo que hemos aprendido es, por primera vez hemos tenido miedo al contagio. Yo creo que esto es una gran novedad. Siempre trabajamos con pacientes de riesgo, intubas pacientes que pueden tener un cuadro infeccioso, a veces los intubas en situaciones que desconoce sus antecedentes, pero nunca habíamos tenido miedo. Y de repente, con esta pandemia, nos entró un miedo al contagio y miedo a contagiar a nuestros familiares. Entonces, esto hizo que aumentáramos mucho las medidas de autocuidado. Como al principio parecía que había escasez de material, pues se tendió a coleccionar, a usar mucho más material del que luego se ha visto que era necesario, ¿no? Realmente se hizo un consumo brutal de recursos que luego estamos pagando en lo que tú decías de la anestesia verde, ¿no? Los residuos que se han generado en el hospital, en mi hospital, han sido brutales. El coste económico de reciclar esos residuos ha sido importantísimo y el coste ecológico ese no está medido, ¿no? Entonces yo lo que creo que hemos pasado de ese extremo de exceso de autoprotección a la situación que tenemos ahora, que es como a veces pues te arrimas a pacientes. Nosotros seguimos como vosotros teniendo pacientes COVID sin elementales precauciones. O sea, tienes una mascarilla quirúrgica, pero no te pones la FP2, que sabemos que es necesario ponértela. O antes te arrimabas a un paciente, vosotros acordaréis los desinfectantes que utilizábamos para las suelas de los zapatos, la de los monos que utilizábamos, los EPIs, y ahora todo eso ha caído en el olvido, ¿no? En las cirugías se operaba con máscaras pues tipo de estas de submarinismo. O sea, quiero decir que hemos hecho muchas excentricidades que ahora hemos aprendido y que ya no hacemos. Pero quizás ahora estamos en el otro extremo, estamos cayendo en el relajo, que es lo que yo creo que deberíamos de evitar, ¿no? Muchas gracias. Doctora Nati, usted definió muchísimo, pues hizo un recuento grandísimo del riesgo cardiovascular. ¿Cuál cree usted que son las cosas más importantes que se debe llevar el anestesiólogo a casa cuando tenga un paciente cardiópata que se somete a una cirugía no cardiovascular? ¿Cuál cree usted que es como el tema grande del asunto? Hola, doctor. ¿Me escucha bien? Sí, ¿no? Sí, la escuchamos. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Nuevamente agradeciendo por la invitación. Sí, muy buen el nivel de las charlas. Para mí lo más importante es, como les dije desde el principio, realizar un proceso, ¿no? El manejo del cardiópata se basa en un proceso. El proceso va desde la valoración preanestésica hasta el postoperatorio del paciente. Como la valoración preanestésica, estableciendo el riesgo del paciente, ¿no? Estableciendo a través del índice revisado del de los exámenes adicionales
de los biomarcadores, sobre todo el péptido natriurético, que cada vez adquiere mayor confiabilidad, es un marcador predictor muy importante. Los cardiólogos lo utilizan mucho para definir que el paciente que viene con falla cardíaca y nos pronostica o nos dice qué tipo de complicaciones puede tener, qué índice de complicaciones puede tener. En el manejo transanestésico, especialmente el manejo de las buenas variables hemodinámicas. Como dijo el doctor previamente, el manejo de líquidos es muy importante en estos pacientes. A pesar de esto, los estudios no nos han demostrado hacer un manejo con metas con estos pacientes, no han demostrado que mejore la mortalidad. Sin embargo, un manejo restrictivo de líquidos, una buena presión arterial, una buena saturación, frecuencias cardíacas que no excedan o que no nos lleven a la taquicardia. Y en el postoperatorio, determinar o no la necesidad del cuidado postoperatorio y la necesidad del manejo o del uso de troponinas postoperatorias para determinar si el paciente nos hizo o no nos hizo una lesión perioperatoria que se ha dado cuenta o ha demostrado que nos aumenta la mortalidad a 30 días en los pacientes, en este tipo de pacientes, doctor. En resumen, pues podríamos decir que es un proceso, ¿no? Es todo un proceso, sino es un proceso que nos va a permitir que el paciente salga y lleve a este tipo, sobre todo cuando es un paciente de alto riesgo que va a ser sometido a una cirugía de alto riesgo. Muy bien. Doctora Ángela, aunque de pronto se sale un poquito del tema regional, ¿ustedes utilizan en ocasiones concomitantemente en estos pacientes magnesio o ketamina, por ejemplo, como parte de analgesia multimodal en los pacientes? Hola Doc, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación, excelente las charlas, el nivel de toda la organización, súper bueno. Bueno, como analgesia multimodal, la ketamina sí la utilizamos muchísimo a dosis bajas, ¿sí? El magnesio en algunas cirugías, pues realmente pues uno lo utiliza por el bloqueo de receptores NMDA, sobre todo en reemplazos totales, diría yo, de rodillas, como lo que más lo utilizaríamos. Y la ketamina sí como analgesia multimodal en muchos pacientes, obviamente en los pacientes de edad uno trataría que evitar un poquito por los efectos adversos, pero en general sí, como analgesia multimodal, claro que sí. ¿Usted cuál cree que es el futuro de los catéteres para analgesia en anestesia regional como complemento? ¿Usted cree que con el advenimiento de nuevos abordajes se justifican los catéteres? Es un tema interesante que tiene mucha controversia, ¿no? Doc, sí, pues es que eso depende del procedimiento al que estemos hablando. O sea, hoy en día lo que hemos visto es que los catéteres vienen en desuso, ¿sí? Y obviamente, ¿por qué? Pues porque nos piden que haya movilización temprana, poco bloqueo motor, pero hay ciertos procedimientos que aún se siguen beneficiando de que utilices un catéter. Te pongo un ejemplo concreto, un reemplazo total de hombro. Es un paciente con altos niveles de dolor que requiere una fisioterapia y que el hecho de tener un catéter que no estés administrando en infusión continua, pero sí en bolos, permite que el paciente se le facilite la rehabilitación temprana y que no quede con la articulación pegada. En rodilla o en miembro inferior realmente cada vez están más en desuso. Hoy la idea es que se utilicen técnicas que permitan movilización temprana del paciente. Pero como te digo, esto es muy dependiente del tipo de paciente que estemos hablando. Yo les mencionaba en la charla que hay pacientes que tienen dolor crónico ya de base establecido, preexistente, donde son llevados a cirugía y estos pacientes en general van a persistir con escalas severas de dolor. De pronto uno en ellos sí podría considerar el uso de un catéter perineural para optimizar ese manejo. O sea, cada vez viene más en desuso, sí, pero la idea es que se determine qué paciente se beneficia o no de utilizar estos catéteres perineurales. Lo otro es que no todo el mundo los coloca. Yo les mencionaba y los motivaba precisamente en la charla a que, hombre, aprendamos un paquete básico de bloqueos, ¿sí? Porque yo he visto en la práctica clínica que muchos dicen, no, yo no le pongo un bloqueo y simplemente le pongo morfina intratecal y pare de contar. Pero ¿dónde están los efectos adversos del uso de opioides, de que hay que monitorizar un poco mejor a estos pacientes, del opioides intratecales en personas de mayor edad? Porque yo he visto que ya los colocan mucho simplemente porque no se saben hacer los bloqueos o porque no lo ven como una práctica complementaria de la anestesia que es indispensable. Así es. Fernando, tú levantaste la mano, la última pregunta de la tarde.
Sí, no, yo quería complementar algo con respecto al tema del magnesio, que el tema del magnesio es un muy buen coadyuvante en el manejo del dolor y en los pacientes con cirugía intraabdominal, las infusiones de lidocaína durante el intraoperatorio y el posoperatorio, incluso extendiéndolas hasta 24, 48 horas, contribuyen mucho a la analgesia multimodal y a disminuir la hiperalgesia inducida por el remifentanil. Entonces es otra opción a tener en cuenta, las infusiones de lidocaína, específicamente donde más se ha demostrado su utilidad en cirugías intraabdominales. Doctor Montoya, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Profe, yo quería preguntarle el papel de la albúmina en los escenarios de reanimación. ¿Qué concepto opina usted? Bueno, la albúmina, realmente el estudio más grande comparando albúmina es el estudio SAFE, que compara albúmina y solución salina en reanimación en pacientes sépticos en UCI. Pues ese, digamos que es el estudio clásico con la albúmina. Y no es inferior a la solución salina ni es superior. Entonces, ¿reanimación en qué escenario? En paciente séptico, la albúmina sí tiene papel y está en las guías de la campaña de sobreviviendo a la sepsis, tratando de mantener un mejor efecto intravascular, sin haber logrado demostrarse que es superior. Tener en cuenta que la albúmina, como todos los coloides, en pacientes con trauma encefalocraneano asociado, estos pacientes tienen peor desenlace, ya que hay una disrupción de la barrera hematoencefálica, estos coloides van a salir del espacio intravascular y pueden agravar el edema o la hipertensión endocraneal. Lo mismo ocurriría en el SDRA. Por lo tanto, digamos que en ese momento el papel claro de la albúmina determinado su eficacia en reanimación de paciente en sepsis, ¿sí? En choque séptico o en sepsis severa con hipotensión. En estados hemorrágicos, los coloides realmente no han demostrado ser superiores a los cristaloides y la tendencia en choque hemorrágico es cada vez hacer reanimaciones hemostáticas, o sea, utilizar cristaloides porque están rápidamente disponibles, pero rápidamente pasar a reanimaciones hemostáticas activando códigos rojos o protocolos de transfusiones masivas tempranas, ¿sí? Como estrategia de reanimación en paciente con choque hemorrágico.